Un equipo de los reporteros ha seguido durante varios meses los movimientos de esta organización. A pesar de las enormes dificultades con que se han encontrado a la hora de recabar información, han conseguido grabar documentos e imágenes inéditos hasta ahora y que pensamos pueden darle algunas claves más actualizadas de esta iglesia del Palmar. Nuestra compañera Antonia Álvarez ha desarrollado un minucioso trabajo de investigación y después de 1000 peripecias, que por sí mismo hubieran sido ya tema para un reportaje, ha elaborado este documentado trabajo. Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz. Con este nombre figura inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Su sede principal, Santa Sede Apostólica, a decir de sus seguidores, se encuentra en Sevilla, pero sus tentáculos llegan a países de todo el mundo. Sometido a las más diversas consideraciones, a los ataques y burlas más severos al principio, el cisma español de la Iglesia Católica Romana ha conseguido, con el paso de los años, asentarse en esta tierra devota y milagrera ante la más absoluta indiferencia de la sociedad que le rodea. Administradora de un abultado capital de muchos millones de pesetas y seguida por varios miles de personas de todas las procedencias, la Iglesia del Palmar de Troya es hoy un pequeño imperio aislado del mundo por gruesos muros, pero en comunicación constante con el cielo. Eso dicen al menos sus seguidores. Estas 2 hectáreas de terreno en las que hoy se levanta lo que pretende ser la competencia del Vaticano eran, hace 22 años, la finca La Alcaparrosa, del poblado del Palmar de Troya, una pedanía del municipio sevillano de Utrera. Aquí comenzaron las supuestas apariciones de la Virgen del Carmen a 4 niñas en la primavera de 1968, y hasta aquí llegaron un día el sevillano Clemente Domínguez Gómez y el extremeño Manuel Alonso Corral, ambos jóvenes y trabajadores hasta esa fecha en empresas sevillanas dependientes de la obra de San Juan de Dios. 20 años después, Clemente se mantiene como jefe supremo de la Iglesia Cristiana Palmariana y es aclamado como su santidad el Papa Gregorio XVII y su amigo, Manolo Alonso, como el padre Isidoro María de la Santa Faz y de la Cruz, cardenal secretario de Estado. Muchas cosas pasaron durante estos años. Clemente, un personaje curioso cuando menos, que jugaba de niño a oficiar misa, fue desplazando a los videntes que se daban cita en el lugar de las apariciones y en poco tiempo se hizo con la exclusiva de los fenómenos místicos que supuestamente tenían lugar en el Palmar. La Iglesia Católica, cauta en un principio, desautorizó posteriormente los acontecimientos clementinos y finalmente castigó con la pena máxima de excomunión a sus protagonistas. Esto se produjo tras los sucesos ocurridos durante la madrugada del 31 de diciembre de 1975. Ese fin de año, el arzobispo vietnamita Pedro Martín Godin Tuc ordenó sacerdotes a Clemente Domínguez y a Manuel Alonso, junto a un francés y 2 irlandeses. Pocos días después, se producían los primeros nombramientos episcopales. El anciano arzobispo vietnamita, con el que los palmarianos se pusieron en contacto a través del integrista Marcel Lefebvre, se retractaría luego de sus actos ante Roma, pero en el Palmar de Troya se había puesto ya en marcha la maquinaria de ordenar curas y obispos. En 1975 habían creado ya la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz y en 1976 un suceso conmueve dentro y fuera de la orden. En un accidente de tráfico, el entonces obispo Clemente se queda ciego. La historia palmariana, sin embargo, deparaba una sorpresa aún mayor. En 1978, tras la muerte del pontífice Pablo VI, Clemente Domínguez se autoproclama Papa con el nombre de Gregorio XVII. La proclamación se produjo, como todas las cosas del Palmar, por mandato divino, pues según aseguró Clemente, fue el mismo Dios en persona quien puso en sus manos la sucesión de Pedro. Esta visión tuvo lugar en Colombia, concretamente en Santa Fe de Bogotá, pues ya por aquella fecha la todavía ilegal Iglesia Palmariana había iniciado una frenética labor de captación de seguidores y ayudas económicas por todo el mundo.
Mientras Clemente Domínguez, cabeza visible de la nueva iglesia, embelesa con sus mensajes a una parte del sector más conservador y recalcitrante del catolicismo, Manuel Alonso, el verdadero cerebro y artífice de la operación, va levantando los cimientos teóricos y económicos de la Orden de la Santa Faz. Él compra, en nombre de la Orden, la finca de las Apariciones, en la carretera Écija-Jerez, y la compra gracias, entre otras donaciones, a la millonaria aportación de una rica y arrugada dama, la baronesa de Castillo-Chirel. Para empezar, cercaron la finca con un muro de hormigón de más de 700 metros de longitud y 6 de altura, y construyeron una primera nave donde celebrar los cultos. Esta se iría ampliando hasta convertirse en la Basílica Catedralicia de Nuestra Señora del Palmar Coronada. Las obras del templo, que obtuvieron licencia del Ayuntamiento de Utrera en mayo de 1980, todavía no han terminado. Sobre un proyecto del arquitecto Juan Luis de Quinta Frutos, los trabajos de construcción de la basílica se iniciaron con un presupuesto de 17,5 millones de pesetas. Pero, a la vista está, que aquí se han gastado ya muchos más millones de los previstos en el presupuesto inicial. Algunos cifran el coste de las obras en 500 millones, mientras que otros elevan esta cantidad por encima de los 1.500 millones de pesetas. El templo tiene una superficie de 3.200 metros en su planta baja, más otros 275 metros que ocupan el coro y las torres. En el sótano, con acceso por las torres centrales de la fachada principal y desde el interior del templo, se llega a una cripta de casi 700 metros cuadrados, compuesta por una amplia zona de enterramientos, una capilla y una sala de autopsias. Durante 5 años, alrededor de 70 trabajadores del Palmar de Troya, con su seguridad social en regla y bien pagados, han realizado las obras. En la actualidad, solo trabajan una media docena de albañiles, pues el ritmo de las obras ha disminuido y pudiera ser que también el nivel de ingresos de la orden. No obstante, quedan todavía importantes trabajos por hacer, como la coronación de la cúpula, con las estatuas de los 12 apóstoles, según aparece en el proyecto. Hasta la Basílica del Palmar llegan cada tarde 10 furgonetas cargadas de religiosos y religiosas carmelitas para celebrar la misa y demás cultos. Un puñado de fieles, que en las fiestas se convierten en varios cientos, asisten también a las celebraciones, vestidos siempre como exigen los cánones palmarianos. Las mujeres con falda, mangas largas, medias y velo. Los hombres también con manga larga y camisa abotonada hasta el cuello. Algunos seglares con el hábito marrón del Carmelo y todos con un gran escapulario. La Iglesia palmariana ha restablecido el viejo rito de la misa tridentina en latín. Varios sacerdotes ofician a un tiempo en diversos altares y siempre de espaldas a los fieles. Cada día pasan horas y horas rezando de rodillas larguísimos rosarios, para terminar con vivas a la Virgen del Palmar y al Papa Gregorio XVII. Todo envuelto en un ambiente de música sacra, incienso y oro como culto a Dios. Su apego a la tradición y su convencimiento de que la Iglesia Católica se ha apartado de los planes de Dios les ha llevado a recuperar las normas del Concilio de Trento, que ellos han ampliado en su magno, santo y dogmático Concilio Palmariano. La doctrina del Palmar y sus acciones dimanan directamente de los mensajes divinos que Clemente Domínguez dice recibir, mensajes que afectan tanto a las más trascendentales normas religiosas como a los asuntos más triviales que se pueden suponer: dejarse o quitarse la barba, tomarse 2 o 4 cafés al día, fumar o no fumar. Absolutamente todo está dispuesto según las instrucciones que el Papa Clemente dice recibir del cielo. Los vehículos que utilizan pertenecen al parque automovilístico de la Orden, compuesto por alrededor de 20 furgonetas compradas al contado y varios turismos. Un parque móvil que debe dar, por cierto,
bastantes quebraderos de cabeza a sus compañías de seguro, a juzgar por los numerosos accidentes de tráfico en que se ven implicados. A primeras horas de la tarde salen a diario desde Sevilla, donde residen los miembros de la Orden, la caravana de vehículos que los lleva hasta el Palmar. En el casco antiguo sevillano, concretamente en los alrededores de la plaza del museo, los carmelitas de la Santa Faz tienen una decena de casas de su propiedad. Un patrimonio inmobiliario que, según los actuales valores del mercado, podría superar los 700 millones de pesetas. A ello hay que añadir otras 5 viviendas alquiladas en la misma zona. Las casas donde desarrollan la vida monjas, sacerdotes y demás miembros de la orden permanecen cerradas a cal y canto, y solo abren sus puertas para permitir las salidas y entradas de los hermanos carmelitas en su trasiego constante por el centro de Sevilla. Nunca van solos, como mínimo 2, y si son más, siempre en fila por la acera. De esta forma, se les puede ver realizando algunas compras o en el edificio de correos, a donde acuden a diario para recoger la numerosa correspondencia que les llega, sobre todo desde el extranjero. No faltan tampoco a su cita diaria con los bancos, a realizar gestiones en varias entidades sevillanas en las que tienen cuentas corrientes. Pero los mayores desfiles de palmarianos transcurren en el itinerario entre sus casas de las calles Redes y Gravina y la calle San Vicente. Un ir y venir que a ciertas horas se convierte en una especie de procesión sin sentido. La sede principal de la orden, casa generalicia o residencia papal, se encuentra en este edificio que ocupa 3 números de la calle Abad Gordillo y que fue en otro tiempo el Hostal Sudán. Aunque su fachada presenta un estado casi ruinoso, la han reconstruido totalmente por dentro y unido por las traseras con otros 2 inmuebles que tienen en la paralela calle de San Vicente, en total un perfecto rectángulo de 1.400 metros cuadrados en pleno centro de Sevilla. En esta casa viven Clemente Domínguez, Manuel Alonso Corral y Carmelo Pacheco Sánchez, el tercer miembro de la troika dirigente palmariana, además de toda la alta jerarquía de la orden. Aquí se trasladaron desde la Casa Generalicia de los Comienzos, situada en la calle Redes. Los jefes de la orden no van a diario a la basílica. En las casas de Sevilla también disponen de altares y capillas, y los altos mandatarios solo van al templo en fechas muy señaladas, que coinciden casi siempre con las grandes peregrinaciones. Se desconoce el número exacto de los integrantes de la Iglesia del Palmar de Troya. Solo el colegio cardenalicio está integrado por 96 cardenales, según un documento palmariano de 1990. Pero ya quizás sean más, si se tiene en cuenta que las consagraciones y ordenaciones son un hecho casi cotidiano en el Palmar. A los cardenales hay que añadir obispos, presbíteros, diáconos y seminaristas, y además las 112 monjas. Como ocurre con los religiosos, entre las hermanas carmelitas existen mujeres de todas las edades, jovencísimas algunas, ancianas otras y de muchas procedencias. Gran parte de los religiosos son canonizados tras su muerte, pasando a engrosar el incalculable santoral del Palmar. Desde las primeras canonizaciones, algunas tan sonadas como las de Francisco Franco o Cristóbal Colón, son cientos los personajes históricos y contemporáneos que han sido elevados a los altares. Santos que se han destacado por su generosidad con la orden o por sus ideas ultraconservadoras. El anticomunismo más feroz sigue siendo una de las banderas del mensaje palmariano. Recientemente, Francisco Franco ha sido ascendido en su grado de santidad y nombrado doctor místico de la Iglesia. La visión apocalíptica del mundo, la condena del progresismo, el terror hacia el marxismo y la masonería son algunas de las piezas claves de la doctrina palmariana, cuyos seguidores se consideran los encargados de preparar el retorno glorioso de Cristo para salvar a la Iglesia. En el poblado del Palmar de Troya, a 1 kilómetro de la basílica,
La iglesia clementina posee 13 casas, 11 de las cuales se encuentran en una misma calle, que está prácticamente tomada por seglares de la orden. Personas de las procedencias más diversas que habitan las llamadas casas de peregrinos y que se han asentado definitivamente en esta pedanía de Utrera o que pasan temporadas en ella. Los peregrinos no quieren hablar y si alguno lo hace, tiene que ser desde el anonimato. Todos es que auténtica como antes, tradición y muy piadosa. Los sacerdotes jóvenes, una noche nocturna, ¿no? Rezan así, toda la noche rezan, como penitencia. Jóvenes, sacerdotes, soy muy contenta. Aquí es mi cielo, sí. Aquí sí, más no puede decir. Todas las propiedades de la iglesia palmariana figuraban a nombre de Manuel Alonso Corral, a excepción de unos cuantos inmuebles inscritos a nombre de Carmelo Pacheco y Clemente Domínguez. Y en ocasiones han realizado extraños bailes de compraventas entre ellos mismos, según figura en documentos de los registros de la propiedad. Hace 2 años, después de una sentencia del Tribunal Supremo que autorizaba la inscripción de la Iglesia Cristiana Palmariana en el registro de entidades religiosas, los propietarios ceden el dominio de todos los bienes a su iglesia. A finales de los 80, Manuel Alonso Corral empieza a tener algunos problemas con la hacienda pública, que le comunica apremios y amenazas de embargo. En 1986, el llamado secretario de Estado contrajo una deuda con Hacienda en concepto de impuestos sobre la renta de casi 90 millones de pesetas, lo que puede dar idea del volumen del capital que manejaba. La pregunta que siempre está en el aire es: ¿cómo se financia la iglesia palmariana? ¿De dónde procede el flujo de millones que maneja la orden? Es difícil averiguarlo. Buena parte del dinero procede seguramente de las aportaciones de sus seguidores, donaciones que en algunos países obtienen importantes desgravaciones fiscales, o también de la captación de herencias y bienes de sus miembros. En los escritos que el padre Isidoro, es decir, Manuel Alonso Corral, dirige a todos los fieles, la petición de ayuda económica es una constante. El especialista en este tipo de fenómenos religiosos, Pepe Rodríguez, apunta una posible procedencia de los bienes de la orden carmelita. Sabemos que el Palmar tuvo un nacimiento en sus orígenes también muy divertido, cuando marquesonas de estas de la época franquista, con sus collares de perlas incluido, dieron mucho dinero para comprar la finca, para establecer el núcleo, la célula que daría nacimiento al Palmar. Pero luego ha habido gente de la misma ideología que ha mandado mucho dinero, muchos millones, básicamente desde Alemania, desde Suiza, algo menos desde Austria y también desde Estados Unidos, y con menos intensidad en cantidad, pero sí en calidad, desde Argentina. El por qué este dinero, con una procedencia ultraconservadora, yo diría claramente de extrema derecha, ha ido parar al Palmar, no se sabe. Se ha hablado de que se está lavando dinero. Hay muchas hipótesis, pero ninguna evidencia. Además de estos países que citaba el experto, la Iglesia de los Carmelitas de la Santa Faz tiene seguidores en otras muchas partes del mundo, lugares en donde los fieles se reúnen en cenáculos para realizar los cultos. Estas pequeñas comunidades constituyen el último eslabón en la estructura de la orden, compuesta por una archidiócesis y 7 diócesis. Mañana viene una mujer de India, de Bangladesh, en las Filipinas palmarianos, en Canadá, en todos los países, casi todos los países de América del Sur, en Austria, Suiza, en Alemania, son fieles de Palmar. De estos y otros muchos sitios llegan al Palmar, y ello a pesar de que existen otras muchas corrientes integristas en el mundo.
La más conocida es la que lideraba el arzobispo francés Marcel Lefebvre, pero hay más. En Canadá, por ejemplo, el padre Juan Gregorio de la Trinidad se hace llamar Papa Gregorio XVII y se enfadó muchísimo cuando supo que en España un tal Clemente andaba haciéndole la competencia. Claro que quizás no haya otro lugar donde exista una concentración religiosa tan grande como la que se produce en un lugar tan pequeño como es la aldea del Palmar de Troya. A la iglesia de los Carmelitas hay que añadir el grupo encabezado por el padre Félix, con capilla privada donde las misas también son en latín, o los seguidores del padre Luna, con ermita en el lugar conocido como Los Olivos, y eso sin contar la primera que se asentó en el Palmar, la parroquia católica. Félix Arana fue sacerdote católico y misionero en África. Abandonó el sacerdocio y un día, convertido en empresario turístico, llegó a El Palmar y allí se quedó. Se integró en el grupo de Clemente Domínguez y llegó a ser obispo, pero más tarde abandonaría a los carmelitas de la Santa Faz y sus atributos episcopales. Obedece sencillamente a una especie de, diría yo, como escisión necesaria con todo el movimiento que llaman clementino, cuando allí se comenzó a definir una especie de tendencia a estar montados en un tren que no iba a Roma, en cuyo tren yo quería estar, como he estado siempre toda mi vida, un tren que va a Roma y está en comunión con Roma. En su huida de la iglesia palmariana, el padre Félix fue acompañado por otros seguidores de esta iglesia y algunos de los videntes con los que Clemente se disputaba en los comienzos las mejores visiones. Ahora, cada tarde acuden a rezar a la llamada Cruz Blanca, a pocos metros del muro de la basílica, y los sábados mensaje. Cada semana algún vidente asegura entrar en éxtasis y recibir mensajes de la Virgen. No quiero que confunda los caminos. Para llegar solamente hay un camino. El camino que puede despertar la verdad en tus labios, producida por tu corazón. Madre mía, no me mandes a mí. Déjame aquí, aún de mejor. La pérdida de un vidente es precisamente la soberbia, ¿no? Cuando a un vidente se le empieza a enaltecer y le quieren tocar como si fuera un santo y tal, esto es la perdición de él. Ha sido así. Y esto sucedió con este pobre Clemente Domínguez Gómez, ¿no? Empezaron a adorarle como un pequeño dios, se lo fue creyendo y dijo, pues yo soy el Papa, hombre. Voy a decir que soy el Papa y si hay tontos que me siguen, pues soy el Papa. Y ahí está. Tiene dinero para hacerse buenas capisallos y después una corona de esas, una tiara, esas de el triregno que llamaban antes, el triregno, la corona, ¿no? Que está valorada en 12 o 14 millones y un anillo de 1 millón o 2 millones y eso es ridículo, todo eso es... Ante todo esto, la Iglesia Católica ya no dice nada. Quizá tema que alguna de estas nuevas manifestaciones religiosas se les vaya de las manos, como se les fue el asunto de Clemente. Para que esto no sucediera, hubo en su día una propuesta basada en la práctica del realismo pastoral. Una propuesta que realizó este dominico, Antonio García del Moral, director del Instituto de Eclesiología y Ecumenismo del Convento Santo Tomás de Sevilla, que realizó también, por encargo del entonces cardenal de Sevilla, Bueno Monreal, un informe en el que negó la validez de las ordenaciones del Palmar. Yo no soy intérprete de la Iglesia, yo no soy más que un observador. Lo que sí veo yo es que hay una gran tolerancia, una ignorancia recíproca, y estos señores no están hostigados en absoluto por la Iglesia, sino que se les deja, como a todos los que quieren hacer otra opción, pues se les deja por parte de la Iglesia, se les deja en absoluta libertad. No sé si en este caso, yo un tiempo fui partidario de esto y se lo dije al señor cardenal, se podía haber practicado en el Palmar de Troya a tiempo lo que los obispos italianos llaman el realismo pastoral, que sin entrar en la veracidad o no de las apariciones, los obispos italianos, en los diversos casos que tienen parecidos a esto, procuran nombrar delegados y ellos mismos orientar y dirigir aquel movimiento espontáneo que se produce en el pueblo y que no se les vaya de las manos. Aquí no se practicó esto del realismo pastoral, practican
obispos italianos, y ahí están. Efectivamente, ahí está, legalizada y levantada la iglesia cristiana palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, y en el poblado del Palmar de Troya convive sin molestar con unos vecinos curados ya de espanto. A mí no me estorba eso. Es lo único que yo pienso de eso, que ni me dan ni me quitan. Da mucha vida al pueblo, porque todos los que vienen aquí vienen a dejar dinero aquí al pueblo. Yo también he sacado muchos años el paso ahí, cuando se acaban los pasos, que he sido costalero ahí, pero vamos, que yo eso lo veo una cosa, para mi bajo concepto lo veo, que ellos creen, mira, pues creen, que ven una bien, que la vean, vamos. Y no creo yo que en el pueblo tenga que quejar nadie de ellos, ¿no? Que ahora sí, que antes daban trabajo y ahora no tienen, habrán disminuido los ingresos, digamos, y dan menos trabajo. Rodeado de misterios, una especie de pacto de silencio se cierne sobre el Palmar y lo protege. Nadie que esté dentro o próximo a la orden quiere hablar. Callan los palmarianos, callan las personas que trabajan para la orden, callan los proveedores que le suministran a diario. Ningún médico quiere aclarar algo sobre las curaciones practicadas a miembros de la orden heridos tras graves manipulaciones en sus órganos sexuales para preservar su castidad, como se ha denunciado en repetidas ocasiones. También se niegan a hablar sobre las supuestas prácticas sadomasoquistas de las monjas palmarianas. La policía de Sevilla ha recibido denuncias de padres que han asegurado que sus hijos querían salir de la orden y no los dejaban. Aunque después los hijos hayan negado que quisieran marcharse, nadie ha profundizado en estas denuncias. Las entidades financieras tampoco hablan, pues para eso existe el secreto bancario. Todo lo que concierne a El Palmar es oscuro, a excepción, claro está, de la luminosa parafernalia que rodea los actos de aclamación de su papa, un hombre venerado por los suyos como el representante de Dios en la tierra. Ahí lo tienen, respondiendo a los aplausos de los fieles. Quizás a ustedes les parezca un personaje de esperpento y opereta. En cualquier caso, un personaje oscuro y desconocido después de nada más y nada menos que 13 años de papado.